Señores, iniciamos este torneo, la final de la narrativa del terror, el trono de lo paranormal. Y pues adelante, mi querido caminante, ahí sí no tienes tiempo para tu presentación. Déjame salir esta noche, solo por hoy. Quiero ganar. Tengo que ganar. Permíteme esta noche ser la oscuridad. Sí, Padre. Es tu momento. Esta noche no habrá luces y sombra. Esta noche solo será oscuridad. Hacha de Leviatán. A mí. Estoy listo. Usted manda, mi estimado. Iniciamos. Ok, muy bien. Hablando de la criptozoología, una introducción bastante rápida acerca de lo que es este tema, sería la ciencia que se dedica a estudiar ciertos seres que caben en lo que es la mitología. Seres fantásticos que, aunque hay mucho avistamiento, hay mucho conocimiento de ellos, no se han encontrado restos. Dentro de estos podríamos hablar del chupacabras, el pie grande, etcétera, etcétera, etcétera. Déjenme contarles algo que sería el críptido centroamericano. Desde El Salvador, Belice, hasta Costa Rica, Panamá y mi país, Nicaragua, existe un críptido. Algunos dicen que fueron chamanes, que perdieron su humanidad, aunque también se cree que es una especie de pie grande, pero ellos utilizan la magia. Esto que les voy a contar se llama la leyenda del Sisimique, el Sisimicón o el Sisimite. Dependerá mucho de dónde se escuche esta leyenda. Pues bien, esta leyenda que les voy a contar se narra en la costa atlántica de mi país, Nicaragua, en el cual se decía que un cazador se dedicaba todos los fines de semana a ir a buscar carne. Eran tiempos en donde los mercados no eran tan comunes y pues a él le salía mucho mejor ir a cazar. Pues este hombre, una noche antes de salir, su mujer le dice: por favor, Jimmy, ten mucho cuidado. Esta noche es una noche de luna llena. Dicen que la Sisimique anda acechando en el bosque. Por favor, regresa con vida. Este hombre se adentró, puesto que se había acostumbrado conocía de cabo a rabo la montaña. Pasó un día y no apareció. 2 días y no apareció. 3 días, el caballo que él siempre utilizaba regresó a casa. Los hombres comenzaron a salir a buscarlo y lamentablemente no lo encontraron. En la costa atlántica existe mucha magia, mucho poder. Hay comunidades africanas que se dedican a la adivinación. Esta mujer llegó a uno de estos curanderos, a uno de estos chamanes, a preguntar si su esposo aún estaba con vida. A lo que el espiritista, tirando las barajas, le dijo: sí, mujer, tu marido aún está con vida, pero las cartas me dicen que ya no es un humano. Él no va a regresar, no puede regresar a ti. El tiempo pasó, alrededor de unos 7 años. Ella, la vida sigue, encontró un nuevo compañero de vida. Sin embargo, en su mente siempre tenía a Jimmy, quien había sido su compañero por mucho tiempo. De repente, una noche, cuando ya están cerca de llegar a dormir, cerca que el sueño ya les invade, comenzaron a sentir un movimiento en el techo. Algo caminaba en el techo. El hombre, tomando su arma de reglamento, su bum bum, sale
y observa que arriba de la casa había un mono grande. Sí, el sisimique es una especie de gorila con una cola larga, ojos rojos, a lo que el hombre le apuntó y el arma no funcionó. En ese momento, el animal descendió lentamente, acercándose a uno de ellos. Ella pensó que era Jimmy, le dijo: Jimmy, ¿qué haces? El ente, el animal, la observó, sacó una nota, la dejó en el suelo y huyó hacia el monte. La nota decía lo siguiente: mujer, sigo con vida, no me esperes. Esa noche fui capturado por un sisimique. Quien te envía esta carta soy yo, y quien te la lleva es uno de mis hijos. No me busques, puesto que ya no soy un hombre. Y esta es la historia del sisimique, el críptido centroamericano. Ok, una muy buena historia, mi querido amigo caminante, una historia muy interesante. Entonces, mi querida Marisain, para tu presentación no hay tiempo exclusivo. Listo. La historia comienza en una pequeña granja. Estamos con el depredador de la noche, o mejor conocido como el chupacabras. Empezamos a encontrar muchos animales desvividos, con 2 orificios en el cuello, sin una gota de líquido orbital, líquido rojo. El granjero se preguntaba qué estaba pasando, por qué, qué era lo que pasaba con esos animales. Hasta que un día vio esa criatura, una criatura delgada, algo de grisácea por su aspecto, unas garras enormes, de color gris, ojos rojos, con ese rojo intenso como si fuera líquido vital. Unas espinas largas, gruesas en la espalda. Él le hizo un ataque con un juguetito. Entonces, él o esa cosa dio un chillido muy agudo, como si le hubiera dado. La cabeza le giró un poco, pero no, desvió esa pequeña bolita, ese pequeño cacahuatazo. La desvió y se le quedó viendo fijamente a los ojos, con esa mirada helante, con esa mirada de: no solo vengo por animales. Al día siguiente empezaron a encontrar más huellas con esas garras afiladas, largas, en el piso, en el lodo. Y ahí mismo encontraban más animales secos. Se dice que cada noche, cuando escuchan un ruido, no sale el campesino, porque ya sabe que es esa criatura rara, grisácea, con ojos penetrantes, y no sabe si él será el siguiente. Muchas gracias. Ok, una buena historia de mi querida Marisain, ¿verdad? Es una historia, un relato bastante interesante. Mix, están historias bastante fuertes. Les recordamos a los amigos jueces
que no hay división de puntos, ¿ok? Los puntos que otorguemos el amigo Perro con Cuernos y un servidor serán ocultos. Los puntos de los demás jueces serán los únicos que van a saber los participantes. La calificación final la sabrán, obviamente, al término de las 5 rondas. Y es donde sabrán quién es el ganador. Entonces, mis queridos amigos, mi querido Perro con Cuernos, ¿qué te parece si vamos con primero que nada, la votación del juez, que es el público? Necesitamos que uno de ustedes, mis queridos amigos del público, nos manden su solicitud. Tenemos la presencia de Juan Manuel. Juan Manuel, saludos, buenas noches. Bienvenido, tienes una parte muy importante aquí en este trono de lo paranormal. ¿A quién le otorga? Hola, buenas noches. Bienvenido. Bueno, mis 2 puntos, para no hacer esto largo, yo creo que serían para el chupacabras, para Mari. Para Maricén, perfecto. Pues ahora vamos a continuar, muchachos, con el voto extra. Recuerden que se les otorgará un voto, un punto nada más, un punto a quien ustedes elijan, ¿ok? Tenemos ahí, por ahí ya lista la encuesta. Es para mi querida Maricén, ¿ok? Muchas gracias al público que nos apoyó con este punto extra. Ahora vamos con la siguiente votación. Y este es por parte del amigo Pato. Saludos, Pato, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, hermano, bienvenido. Bueno, mis 2 puntos son para nuestro amigo el caminante. Para el amigo caminante. Micrófono para ti, mi querido amigo Perro. Adelante. Pues así como dices, Killer, esta segunda ronda pues es el terror cósmico. Espero escuchar sus mejores relatos. Aquí estamos. Vamos. Bueno, un restaurador de libros nos cuenta que encontró un libro antiguo en un idioma francés. Era una edición limitada. El libro era prohibido, por lo que tengo entendido. Al leerlo, el mundo se empezó a convertir en algo amarillo, en algo asombroso. Él no había leído todo el libro, solamente el primer capítulo. De repente, a lo lejos, empezó a ver una sombra, un bulto enorme, con harapos dorados, con esas ropas distinguidas. Sí, efectivamente, era Astur. Astur, ese dueño de Carcosa. Él no habló, simplemente en la mente de este restaurador empezó a sonar: ven, ven a Carcosa. Susurraba y susurraba esa mente. El restaurador, con miedo, sin saber qué estaba pasando, quiso resistirse, pero ya era demasiado tarde. Él empezaba a caminar sobre ese lago, sobre esas aguas que estaban en Ito, esas aguas oscuras. A la mañana siguiente que fueron a ver al restaurador, que fueron por ese libro, ya no estaba. Solamente estaba ese departamento solo, sin nada. Solamente en un rincón, en el piso, con polvo, algo escrito: ya no estoy aquí, ya estoy con él. Ya estoy con él en las estrellas. Dicen que ahora camina por esos lagos y suena cada vez más esos susurros en su mente: ahora eres mío, y de aquí nadie te podrá salvar. Muchas gracias. Muchas gracias por esa historia, mi querida Maricén. Una historia bastante interesante, bastante
bastante fuerte sobre estos personajes del horror cósmico, ¿verdad? Que nos encontramos en muchos libros, principalmente en los textos de Lovecraft, ¿verdad? Donde existen muchos críptidos que han surgido de la mente de este gran escritor. Por favor, al amigo caminante, dale su... Pues amigo caminante, es tu turno. Queremos escuchar ese gran relato que traes, estamos seguros. Lo vamos a trasladar con esta historia que le voy a narrar en este momento. Hay historias que se cuentan en voz baja, susurros de las profundidades del océano. Pues bien, esto que voy a narrar es una historia que se escucha aún en los muelles de Tampa, Florida. Un grupo de experimentados buzos iban a explorar una zona nueva del océano entre Cuba, Florida y Puerto Rico. Existe un lugar al que conoceríamos mejor, disculpe, en las Bahamas existe un lugar al cual conocemos todos como el Triángulo de las Bermudas. Aquellos que han leído y conocen saben quién es el que yace dormido en ese lugar. Pues bien, estos buzos se habían preparado, tenían toda su indumentaria y comienzan a nadar. En el momento que ellos están entrando más hacia esa zona en la cual nunca había sido explorada, llevaban sus aparatos para cartografiar esa zona del océano. De repente, el agua comenzó a sentirse fría. El sol, que todavía se lograba observar en la parte alta, había perdido esa iluminación y sus rayos ya no llegaban a esa profundidad. Una inquietud comenzó a apoderarse de cada uno de ellos. Estaban en formación y se hacían señas entre cada uno de ellos, y ese momento observaron una sombra pasar frente a ellos. De repente, el agua perdió su tono azul y se volvió oscuridad. Uno a uno fueron sido tragados por esa oscuridad. Uno de ellos logró escapar lo más rápido posible entre gritos ahogados. En el agua, simple y sencillamente, eran burbujas que lo acompañaban mientras lograba salir. Al momento que logra salir afuera y se quita la máscara de aire, comienza a gritar: ¡es un monstruo! ¡Es un gigante! ¡Sus ojos amarillos! ¡Todavía los veo! Esta historia todavía se cuenta, puesto que este hombre ya ahora es un anciano. Camina en el muelle diciendo: él me sigue llamando. Lo veo en sueños y solamente me dice: Riley te espera. Ok, una buena historia del amigo caminante. Así es, le solicitamos al público aquí invitado, que mande su solicitud y emita su votación. Salvador, buenas noches. Salvador, ¿qué te parecieron las historias de nuestra amiga Marisa y nuestro gran amigo el caminante? Y sobre todo, ¿cuál va a ser tu voto? Pues en esta ocasión yo creo que mi voto va a ser para el caminante, ya que habló de un tema muy especial y a mi consideración uno de mis favoritos. Mis 2 puntos serían para el caminante. Para la tercera ronda está este ser, esta criatura, este personaje incomprendido, ¿verdad? Que muchos hemos escuchado sobre ella, pero pocos saben realmente su historia. Y esta noche, la historia es La Llorona, y la mejor versión es la... Esta noche vamos a hablar de un tema bastante interesante. Bueno, le toca hablar a los concursantes. Un lamento, un grito que ha cruzado siglos, un eco que no pertenece ni a este mundo ni al otro. Dicen que cuando cae la madrugada y el silencio lo invade todo,
se puede escuchar a una mujer llorando, sufriendo. No es un llanto cualquiera, es un grito que hiela la sangre, un grito que te llama sin decir tu nombre. ¡Ay, mis hijos! La Llorona. Empezamos con el amigo caminante para esta tercera ronda. La Llorona. Muchísimas gracias. Voy a tener el honor de narrarles una historia escrita por nuestra querida amiga, princesa luciferina, Janet Montoya. Sí, hermanita, esta es tu historia. El primer llanto de la Llorona. Aquí les va. El lamento del quinto sol. El aire del gran lago de Texcoco estaba frío esa noche. Era un frío que asemejaba a la mortaja. No existía zumbido alguno de insectos, y Tenochtitlan dormía bajo un cielo que parecía la obsidiana negra. Huitzil era un guerrero Ocelot, también conocido como el guerrero jaguar, alguien que había visto muchas batallas. Su cuerpo, su rostro mostraba las señales de haber participado durante muchas. No era un hombre que se asustara fácilmente. Sin embargo, esa noche algo le decía que iba a pasar. Durante ese ambiente tan oscuro y tétrico, lo primero que sintió fue el olor a aquello que está podrido. Ya no era aquel olor del copal de los templos, ni siquiera aquel olor al lago. Era un hedor mezclado con líquido carmesí. Y entonces, bajo todo ese silencio espectral, se escuchó el ¡ay, mis hijos! El grito no viajó por el aire. Parecía venir directamente de su cabeza, su piel, su mente. Todo él temblaba ante aquella entidad. De repente, en el gran lago, el agua, el viento, todo comenzó a mecerse y crear una figura espectral. Una diosa antigua. Era Cihuacótl, la serpiente hembra. Este hombre, este guerrero que jamás había retrocedido, cayó de rodillas. Su huipil no parecía hecho de tela, era más bien una mortaja. Era una entidad que se estaba extinguiendo. Cuando este hombre logra levantar su rostro, observó que la entidad estaba cerca de él. Ya no tenía ojos, era un vacío, y de esas cuencas oscuras brotaban lágrimas negras. Ella estiró la mano hacia él, una mano huesuda, y le dijo: ¿Tú eres uno de ellos? No, tú eres la ofrenda que no bastó. Mi pueblo será extinguido. El agua se volverá roja y los templos caerán. Después de que todo esto ocurrió, los barcos del conquistador llegaron y acabaron con lo que se conocía como el imperio. Sin embargo, bajo el actual México, donde esos lugares ocultos aún recorren estos ríos, se dice que se escucha a este ente, puesto que ella aún vive, lamentándose el no haber podido salvar a sus hijos. Una historia bastante interesante, mi querido amigo caminante. Es algo sorprendente
las historias que se tejen alrededor de este personaje misterioso que transita por las noches. Vamos a darle paso al siguiente participante. Mi querida Marisein, preparada, lista para que nos sorprendas con esta historia sobre la Llorona. Adelante, Marisein, a tu señal y empezará a correr el reloj. Ok. La historia de María. María se enamoró de un español. El español se enamoró de ella, pero como no era de su estatus social, pues simplemente no se casó con ella. Él, por lo contrario, tenía pactado una boda. Alguien de su mismo estatus. María, al enterarse, se llenó de rabia, de frustración, de celos. Regresó a su casa, a su jacal, y desvivió a sus 3 dulcecitos. Los ahogó en ese río que estaba ahí por su casa. Al paso del tiempo, un campesino iba pasando por esas aguas, por esos ríos. El campesino empezó a escuchar un lamento, lejos, muy lejos, que empezaba a decir: ¡ay, mis hijos! Él, aterrorizado, no quiso voltear. Cada vez lo escuchaba aún más lejos. Su caminata se volvió en carrera. Empezó a correr y a correr, pero cada vez decía: ¡ay, mis hijos! De repente, atrás de él, empezó a escuchar un susurro. ¿Tú los tienes? ¿Tú los escondiste? ¿Dónde están? Él, sin otro remedio, voltea a ver a sus espaldas y ve a una mujer, delgada, alta, con el cabello largo, un vestido blanco. Al momento de ver eso, él cae aterrorizado. A la mañana siguiente que lo encontraron, él solamente repetía: es ella, es la Llorona, es ella. La gente empezó a hacer más y más popular esa leyenda. Dicen que ella no va a descansar hasta encontrar a sus hijos, pero cuidado, porque tampoco descansará si alguien se le cruza por su camino. También se los puede llevar. Muchas gracias. Una historia bastante interesante, mi querida Marisein, ahí en esas tierras donde se suele localizar mucho a la Llorona. Ahora tenemos ganador como juez y tenemos al padre paranormal. Bienvenido, padre. Serás el juez de la tercera ronda, parte del jurado de esta tercera ronda en la narrativa. Tenemos como historia La Llorona. ¿Por quién serán tus 2 votos, mi querido amigo padre? ¿Para Marisein o para Caminante? Hola, buenas noches a todos. Mi voto va a ser para Marisein. Perfecto. Muchas gracias. El amigo juez invitado del público ha emitido su votación. Adelante. Mis 2 puntos, Killer, son para Marisein. Perfecto. Mari, Baal, te toca el demonio Baal. O Baal, como te guste pronunciarlo. Baal es uno de los primeros y más poderosos de los demonios. Es soberbio, absoluto. Y dicen que tiene 3 grandes cabezas. Una de un sapo viscoso, la otra de un gato cruel. Y otra más
de hombre con ojos de fuego. Y bueno, su voz ronca habla con un sonido gutural. Su poder es único, concede la invisibilidad y la astucia para dominar a cualquier persona. Enemigo, amigo, no importa. Cuenta que un mago quiso ese poder. Él empezó a querer el poder de gobernar al mundo. Baal, sin dudarlo, se presentó hacia él con sus 3 enormes cabezas y le dijo: te daré el mundo, pero a cambio, tú vas a ser mío. Y los que siempre trabajan para mí van a dejar de sentir, van a atacar sin piedad. El mago dijo: adelante, no tengo ningún problema. Trabajaré para ti, gobernaré y gobernaré junto contigo. ¿Para qué? Para dominar a esta humanidad. El mago obtuvo lo que quería, pero su mirada se volvió fría y vacía, como la de una bestia. Baal no ruega, ordena. Y quien lo sirve se vuelve frío como él, calculador eterno. Aquí les pregunto si ustedes quisieran tener un poder absoluto sobre sus enemigos, para que hoy, esta noche, le pidan a Baal que se presente ante ustedes para pedir ese favor, con sus 3 enormes cabezas, viéndolos en un rincón de su cuarto. Muchas gracias. Ok, una buena historia sobre Baal o Baal, ¿verdad? Como lo conocen en algunas partes del mundo. Una muy buena historia. Ok, entonces, mi querido caminante, te tocó el de los Dibuk. Quiero comentarles acerca de lo que es el Dibuk. ¿Qué es el Dibuk realmente? Bueno, pues el Dibuk proviene del folclore judío. Realmente, si es un demonio, podríamos decir que es un espíritu humano que ya desencarnó, el cual aún vaga, pero tiene la extrema necesidad de sentirse vivo nuevamente. Esta historia que les voy a narrar ya inclusive fue teatralizada. Hay una película, la pueden buscar por ahí. No se llama Dibuk precisamente, pero por ahí después le doy el dato. Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de una caja Dibuk. Y voy a narrar esta historia en primera persona, siendo el papá de la protagonista de esta historia. Una tarde me encontraba con mi hija, con mi niña, con mi dulcecito de 12 años. En esa edad las niñas son muy complicadas y yo trataba de negociar con ella acerca de ciertas cosas, deberes y responsabilidades que ella tenía en casa, pero se negaba a hacerlo. Íbamos caminando en el barrio y de repente me llamó mucho la atención. Había una venta de garaje. En esta venta de garaje mi niña comenzó a juguetear con los lugares, a buscar ciertas cosas, pero le llamó mucho la atención una caja de madera. Se miraba bastante antigua. Miré que ella estaba jugando y me dijo: papá, cómprame esto por favor y te prometo que voy a tratar de portarme mejor en casa y cumplir con mi deber. Mi niña comenzó a obsesionarse con este objeto y yo comencé a notar detalles que no había visto en esa caja la primera vez. Dentro de la caja, al momento de abrirse, había un espejo pequeño. Esto llamó mucho mi atención, sobre todo porque su forma de comportarse comenzó a cambiar. Se obsesionó y de repente tenía hambre. La encontraba en las noches asaltando el refrigerador y acabando con la comida. Y una noche vi cómo tomaba de la botella
el ron más barato que tenía yo. Algo extraño estaba pasando en mi niña. Realmente no tenía yo una respuesta a lo que sucedía. Fui con psicólogos, no encontraron absolutamente nada. Pues bien, estamos en la modernidad. Al momento que observé esta caja, vi que en la parte de atrás había cierto símbolo. Utilicé la cámara de mi teléfono para ver qué era. La inteligencia artificial me dijo: folclor judío, Cajadibuk. Y la inteligencia me preguntó: ¿quieres la dirección más cercana de la sinagoga que está más cerca? Le dije sí. Conduje y llegué hacia ese lugar, tratando de encontrar a alguien que me pudiera dar una respuesta. Llevaba en mis manos aquella caja y se la mostraba a los rabinos, quienes al observarla daban la vuelta. Salí muy desesperado de ese lugar y un joven rabino se acercó a mí y me preguntó: ¿dónde obtuviste esto? Yo le dije: lo tiene mi niña. ¿Cuánto tiempo ha pasado que tu niña tiene esa caja en su poder? Yo le dije: no lo sé, alrededor de un mes. Llévame con ella. Y este hombre se puso su estola y tomó ciertos libros de los cuales no sé qué es lo que eran. Al momento que llegamos a la casa estaba a oscuras. No había energía eléctrica. Pero al momento de abrir la puerta, el ambiente estaba frío. Me pregunté yo: ¿cómo es posible que esté tan frío aquí adentro si el aire acondicionado no está funcionando? Probé los apagadores y las luces no encendían. Pues bien, comencé a buscar a mi hija y la encontré en cuclillas, acabando con la última botella de licor que quedaba en casa. Yo ya no la reconocía. Realmente no era mi hija. En el momento que el rabino se acercó, ella lo quedó viendo con horror, y él, sacando ese libro de escrituras, comenzó a decir: Yoshe Betel Lion Betzel Shaddai Tolona Omalado Naimaisa Kijo Esa Mipaha Beberato Isalek Beteba Kenebatse Sin beso lo tire Nipa Lala Ui Oma. Mi hija se retorcía y en ese momento vomitó todo lo que había tomado y un líquido negro salió de su boca. El rabino se quitó su estola, recogió aquel objeto y lo encapsuló nuevamente en esa caja. Mi hija ha vuelto a la normalidad, ya es lo que ella siempre fue. Sin embargo, ayer vi la siguiente noticia: el rabino Sadok Shafir pierde la vida en un accidente de tránsito. Excelente historia, amigo caminante, muy buena historia de ese ser que se pega, ¿verdad? Ese ser que se adhiere a un vivo para seguir atormentando. No quiere la muerte como tal, ¿verdad? Pero quiere seguir alimentándose de miedos. Muy excelente historia. ¿Tú qué? Así es momento de que alguien del público mande su solicitud y les daremos el espacio para que sea el juez invitado y le dé sus 2 puntos a cualquiera de los 2 participantes. Tengo las 2 historias. Las 2 tienen una temática bastante buena, pero por narrativa y fluidez, mi voto es para Carmen. Así que se viene nuestra quinta ronda. Y en la quinta ronda hay algo muy especial. ¿Por qué? Porque son ellos los que se van a poner el tema. Ellos saben qué estrategia van a utilizar, qué tipo de narración van a querer. Ellos van a elegir cada uno el tema de su retador. Así es que, Mary Zane, tú tendrás que ponerle el tema al amigo caminante de los 16 que acabamos de mencionar.
Maldiciones. Maldiciones. Muy bien. Cuando hablamos de maldiciones, estamos hablando también de maldiciones familiares, las cuales muchas veces provienen de pactos o también provienen del último aliento de la persona más anciana de una familia. Sin embargo, déjame cambiar un poco. Ahora mismo se me prendió el foco. Esta maldición que les voy a contar creó una leyenda en mi país, Nicaragua. Pues bien, las Isletas de Granada son un lugar turístico, un lugar en el cual actualmente por un módico precio puedes rentar y puedes disfrutar de ese lugar tan hermoso para un fin de semana. Sin embargo, los viejitos, los ancianos del puerto, dicen que se mira un barco antiguo navegar. Y esta historia que les voy a contar es de donde nace esta entidad. Se comenta que en este lugar, en las Isletas de Granada, en una de las islas más grandes, había una familia en la cual la matriarca, la mamá, la abuelita, era la que mandaba, una mujer fuerte. Lamentablemente, comieron una carne envenenada por una serpiente que había mordido a la vaca. Como comprenderán, ellos comenzaron a padecer y a perder la vida uno a uno. Solamente la anciana, junto con unos cuantos niños, quedaban aún con vida en la isla. Al observar pasar un barco a lo lejos, la anciana comenzó a moverse lo más fuerte que podía, a gritar. El barco se acercó y el capitán, siendo un hombre de mirada fija, le dijo: señora, ¿qué quiere? Ella, con sus últimas fuerzas y sus manos temblando, le dijo: Señor, por piedad, por compasión, llévenos a San Carlos. Mis niños, ellos se van a ir. Mis otros hijos ya se fueron. Por favor, sálvenos. El hombre, con una mirada fría, le dice: señora, llevo una carga de cerdos, de puercos, la cual me la están pagando muy bien. Dígame, ¿usted tiene el dinero para pagarme? Y la señora, con sus últimas fuerzas, aún le dice: Señor, por favor, por piedad, llévenos, no tengo con qué pagarle. Y el hombre fríamente le vuelve a decir: si usted no me paga, lo siento, busque al siguiente barco. Señor, no tendremos suficiente tiempo para el siguiente barco, llévenos. Lo siento mucho, señora, su destino está sellado. Y comenzó a levantar las anclas. De repente la señora, con sus últimas fuerzas, le gritó: que así como se cerró el corazón, que así también se te cierren las aguas. Y ella expiró. Desde entonces se comenta que en las isletas se mira un barco negro. Sus velas están derruidas y los hombres son esqueletos, preguntando: ¿en dónde queda San Carlos? Esta fue la historia, la maldición del barco negro. Una excelente narración por parte del amigo Caminante. Pues, amigo Caminante, es tu turno de poner tu tema, tu estrategia. Leyendas urbanas. Se dice que en las noches un autobús aparece por la carretera. Ese autobús va sin un rumbo fijo. Ese autobús hace años tuvo un pequeño accidente, o un fatálico accidente. En ese día, el conductor llevaba 20 pasajeros. Se dice que en esa carretera precisamente se apareció una mujer de blanco, como todas las demás.
ese color específico, resaltante, que encontramos en cada espíritu. Le hizo la parada. El conductor no la quiso hacer por el punto que en donde estaba era un lugar solo, oscuro. Pensó que le iba a asaltar, o que era una trampa para que los pasajeros fueran asaltados. Aún así, quiso orillarse. La recogió. La mujer subió, no le pagó. Se sentó hasta la parte de atrás. Un hombre se le acercó y le dijo: ¿todo bien, hija? ¿Estás bien? Ella contestó: sí, con una voz tímida e inocente quizá. ¿En dónde vas? ¿Por qué estás así? Ella ya no contestó más. Simplemente siguió con la cabeza agachada, con la mirada perdida hacia el suelo. Más adelante, ella empezó a gritar. Un grito desgarrador que helaba los huesos. Todo el mundo se espantó, nadie entendía por qué. Y lo que seguía era: ahí fue, ahí. ¿Ahí qué? ¿Qué pasó? Ahí fue a donde me desviví. Ahí fue a donde mi novio se aventó por celos. En ese barranco fallecí. Y ahora ustedes se irán conmigo. Muchas gracias. Una muy buena historia. Adelante, mi querido perro. Lo mismo, Killer, excelente historia, excelente historia sobre esas leyendas urbanas. Gracias, Killer. Daisuri, tú eres la afortunada para esta última ronda. Tú eres la jueza. Tú tienes un gran poder en este momento, así que no te interrumpo más y cuéntanos un poquito de las historias que más te gustaron en este momento y danos tu voto. Buenas noches a todos. Pues puedo decir que para ambos narran muy bien, tienen muy buena narrativa. Me gustó muchísimo la temática de los dos, pero mi voto iría hacia Marisay. Adelante, amigo Pato. Pues, wow, muy interesante. Wow, me quedé sin palabras, Ok, sin palabras, se quedó el amigo Pato. Es que esta competencia es muy reñida. Esta competencia tenemos, como lo mencionó el amigo Alex, el amigo Perro también, lo mencionaron. Tenemos a los dos mejores narradores de historias de terror en este trono de lo paranormal. Y yo estoy muy contento, de verdad. Estoy muy agradecido de haber estado aquí, de haber podido participar. Pero todo se define el día de hoy, amigo Killer, Alex, Marisay, el caminante. Hoy es la noche donde se define quién va a sentarse en ese trono para seguir llenándonos de conocimiento, para seguir escuchando grandes narraciones de ustedes y de todos los que van a participar en el próximo evento de Alex. La verdad, yo ahí los espero. De verdad quiero seguir escuchando. Y si hay oportunidad, me quiero subir para que ahora yo sea el juzgado. Así que, sin darle más largas a esto, amigo Killer, ahora sí que empiecen los tambores. Ya queremos saber, como el público, como los que nos están escuchando el día de hoy, quién va a sentarse en el trono. Exactamente, mi querido amigo. Antes que nada, les agradezco la oportunidad de la conducción de este gran torneo. Gracias, mi querido Alex, por hacernos la invitación y gracias a todos los amigos participantes por recibirme de tan grata manera. Muchas gracias. Un placer conocerlos. A muchos ya los conocía,
pero nuevamente es un placer estar aquí compartiendo con ustedes el micrófono en este gran concurso de la narrativa del terror. Se los agradezco de corazón y gracias por su aporte a este tema de lo paranormal. Pues llegamos al momento, este momento donde todo se va a definir. Y nuestro ganador o ganadora de esta noche es el Caminante, es el ganador. Muchas felicidades, Caminante. Felicidades.